Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 2 de septiembre, sábado de la semana 21 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado continuamos con la lectura de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Leemos el capítulo 4, versículos 9 al 11. Hermanos, en cuanto al amor fraterno, no necesitan que les escribamos, puesto que ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros, y ya lo practican bien con los hermanos de toda Macedonia, pero los exhortamos a que lo practiquen cada día más y a que procuren vivir en paz unos con otros, ocupándose cada cual de sus asuntos y trabajando cada quien con sus propias manos, como se lo hemos ordenado a ustedes. Palabra de Dios. Al continuar en ese día con la lectura de la carta de San Pablo a los tesalonicenses, es bello ver cómo efectivamente ese amor al prójimo es algo que no necesariamente está presente solo en la evangelización. Es decir, dentro del corazón humano está inscrito el amor al prójimo, porque es algo natural en el ser humano. Y lógico, ¿por qué? Porque hemos sido creados por el amor. El hecho de encontrar el amor en cualquier ser humano, incluso personas que no conocen a Dios, que no saben nada de Dios y que pueden estar muy lejos de Dios en muchos sentidos, significa justamente la comprobación de cómo hemos sido creados en el amor, por el amor, para el amor. En cuanto al amor fraterno, dice San Pablo, no necesitan que les escribamos. Ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros. Eso está inscrito en la naturaleza humana. Fíjate cómo es parte de la naturaleza humana, lógicamente, el cuidado de los hijos, el amor hacia los hijos, el cariño hacia los hijos, la necesidad de crear esas comunidades, esos grupos, es parte de nuestra naturaleza. Pero no basta. Y esto es lo importante de lo que está diciendo San Pablo. No basta con la pura naturaleza. La naturaleza de por sí nos conduce al amor, sí, pero no basta. Ahora viene el impulso, la fuerza que da la fe. Y por eso San Pablo continúa y dice, y ya lo practican bien con los hermanos, pero los exhortamos a que lo practiquen cada día más, a que lo practiquen cada día más. Fíjate en lo hermosa que es esta expresión. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es, ahora tenemos motivos para practicarlo más. ¿Por qué? Porque la revelación del Señor nos enseña, en primer lugar, la necesidad que tenemos de crecer todos los días, de crecer en el amor, de crecer en las virtudes, de crecer en todos los dones que nos ha dado el Señor. Y este crecimiento es el que queremos lograr. Y lógico, yo puedo decir, yo amo al prójimo. Es muy difícil encontrarse una persona que no ame a ningún prójimo. Una persona que no ama a ningún prójimo posiblemente está en una categoría de un enfermo psiquiátrico. Toda persona, incluso el criminal, el asesino, tiene un amor hacia un prójimo, hacia una parte del prójimo, hacia aquellos que considera más cercanos a él. Que eso es lo que nos está diciendo San Pablo.
pero en el amor a Dios, este amor al prójimo tiene que ir creciendo día a día. Cómo se va a lograr eso? Bueno, San Pablo lo comienza a explicar, practicándolo cada día más y que procuren vivir en paz unos con otros. Primer elemento, vivir en paz unos con otros. ¿Qué es lo que tengo que buscar yo respecto a ese amor que tiene que crecer para el prójimo? Vivir en paz, estar en paz, trabajar por la paz, ser instrumento de paz. Qué bonito es fijarnos en ese amor al prójimo y decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy yo trabajando por la paz? ¿Cómo entrego yo paz? ¿Cómo permito que se viva en paz? Empezando dentro de mi hogar. ¿Cómo elaboro yo la paz? Oye, si yo soy de las personas que están todos los días repitiendo las mismas cosas, exigiendo las mismas cosas, repitiendo y repitiendo y repitiendo, posiblemente no estoy generando paz en mi hogar. Si yo soy de los que siempre está arrabiado, enojado, bueno, entonces no estoy generando paz. Si yo soy de los que hacen problema de todo, todo es malo, todo es malo, todo es malo, bueno, no estoy generando paz. Qué bonito preguntarnos, ¿cómo hago yo para ser verdadero instrumento de paz? Si soy de aquellos que están murmurando, hablando de los demás, bueno, eso no genera paz, no genera ningún tipo de paz. Tantas preguntas que nos podemos hacer para saber si efectivamente estamos siendo aquello que debemos ser. En segundo lugar, ocupándose cada cual de sus asuntos, ocupándose cada cual de sus asuntos. Qué cosa más bonita. Para vivir el amor al prójimo, ocúpate de tus cosas, ocúpate de tu vida, preocúpate de lo que es tu responsabilidad. Deja de estar mirando al otro. Deja de estar pendiente de lo que hace el otro. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Una persona me dice, es que padre, yo sufro mucho porque voy con mi esposo a misa y se queda dormido. ¿Y por qué estás pendiente de que se queda dormido? ¿Por qué no estás concentrado en la misa? ¿Por qué estás pendiente de lo que hace él? Pero qué vergüenza. Bueno, entonces, ¿qué vergüenza con quién? Con las demás personas. Estoy preocupado del juicio del mundo. Estoy mirando a los demás, preocupado de lo que piensan los demás, lo que van a decir de mí. Bueno, no estoy ocupado de mis asuntos, estoy preocupado de los asuntos de los demás, de lo que hacen de los demás, lo que piensan los demás. Y en tercer lugar, dice San Pablo, trabajando cada quien con sus propias manos, trabajando con sus propias manos. ¿Cómo hago para amar más al prójimo? Siendo trabajador, no dejando que los otros hagan el trabajo que yo tengo que hacer. Es decir, no buscando servirme del otro, sino buscando hacer y cumplir con mis responsabilidades. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aun eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. La parábola de los talentos la conocemos todos sumamente bien, pero es importantísimo saber entenderla en toda su profundidad. ¿Cuál es la base de la parábola de los talentos? Que el Señor nos ha dado los talentos y nosotros tenemos que rendir cuentas de ellos. Nosotros tenemos esta vida que nos ha sido dada, con una serie de talentos, cada uno de nosotros en diferentes niveles, y tenemos que al final del día presentar cuentas. ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Cómo hicimos rendir aquellas cosas que nos dio el Señor, aquellos bienes que nos dio el Señor? Es decir, cada uno de nosotros tiene que presentar los frutos de su vida. Pero fíjate ahora en los detalles. ¿Cómo empieza esta parábola? El reino de los cielos. Es decir, es una parábola del reino. Se parece a... ¿Qué quiere decir esto de el reino de los cielos? El reino de los cielos significa la lógica de esa vida humana que no está destinada simplemente para pasar por este mundo y terminarse, sino que estamos destinados por el Señor para, a través del paso por esta vida, entrar a esa vida eterna, a ese gozo eterno. El reino de los cielos no es un reino en este mundo, sino el reino eterno de Dios. ¿Qué es lo que sucede? ¿A qué se parece el reino de los cielos? A un hombre que va a salir de viaje a tierras lejanas y llama a sus servidores. ¿Qué somos nosotros? Servidores. Servidores del Señor, no otra cosa. No somos los propietarios, no somos propietarios. Qué bonita la condición de nuestra existencia y qué bonito reconocer la condición de nuestra existencia. Yo no soy propietario, no soy propietario. Soy un servidor que tiene que administrar los bienes que no me pertenecen a mí, le pertenecen a mi Señor, le pertenecen a Él. Y entonces voy efectivamente a administrar esos bienes. Le encarga sus bienes. Y a uno le da 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cada uno de nosotros tiene distintas capacidades. Distintas capacidades y cada uno recibe de acuerdo a esas capacidades. ¿Por qué yo no tengo este talento y esta otra persona sí? Simplemente porque Dios así lo ha querido.
ha distribuido como ha querido, de acuerdo a las capacidades de cada uno, y eso significa que no todos los seres humanos tienen las mismas capacidades, y que por tanto, yo en primer lugar, ni tengo por qué sentir envidia de las capacidades de otro, ni tengo por qué vanagloriarme de mis propias capacidades en desmedro de los otros. ¿Por qué tengo las capacidades que tengo? Porque me las dio el Señor. ¿Por qué tengo los talentos que tengo? Porque me los dio el Señor. ¿Por qué no los tengo? Porque no me los dio el Señor. Pero lo que sí depende de mí es qué voy a hacer con esos talentos que Dios me ha dado. ¿Qué voy a hacer con esos talentos? Y ahí es donde viene la acción que depende de mí. Los talentos que he recibido no dependen de mí, no dependen de mí, pero lo que yo hago con esos talentos, eso sí que depende de mí. Y entonces el que recibió 5 fue enseguida a negociar con ellos, ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. Es la acción que realizamos nosotros con nuestros talentos, lo que hacemos rendir a los bienes que Dios nos ha dado. Pero el tercero, en cambio, el que recibió un solo talento, hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después va a justificarse echándole la culpa al propio Señor. Va a echarle la culpa a él, tal y como hizo Adán en el origen, en el pecado original. La mujer que tú me diste, el que recibió un talento y no lo hizo rendir, va a echarle la culpa al Señor. No, porque yo sabía que tú eres malo, que tú eres exigente, entonces tuve miedo. Y comienza a dar la explicación, la justificación. Mira cómo está ahí la diferencia en esta parábola. ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo regresa. Es decir, aquí se nos presenta cómo efectivamente este tiempo en la tierra va a durar lo que dure. Pero el Señor, el propietario, volverá y llamará a cuenta a sus servidores. Se acerca el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 me diste, aquí tienes otros 5 más. Señor, 2 me diste, aquí tienes 2 más. Sin mayor explicación. Mira, lo que pasa es que yo hice no sé qué y no sé cuánto y fui súper inteligente en hacer aquí y hacer. No. Señor, me diste 5, aquí están 5 más. Punto. No necesito dar más explicaciones. El resto ya lo conoce el Señor. ¿Cómo habrá hecho para dar ese fruto? Bueno, es evidente, hizo las cosas necesarias. No tiene por qué ponerse a hablar, por qué ponerse a elogiarse a sí mismo. Pero en cambio, el otro va a empezar con efectivamente las excusas. ¿Qué le dice el Señor? Te felicito, siervo bueno y fiel. Estas son las palabras que tenemos que querer escuchar en nuestra vida, al final de nuestra vida. Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor. Fíjate qué bonito es cómo se describe la existencia del ser humano en la fidelidad. Siervo bueno y fiel, que eso es lo más importante de tu existencia, lo fiel que has sido al Señor. Por eso al final del día, qué importante es poderse ver al espejo y decir, bueno, mira, con todas las fallas que tengo, pero soy fiel, lo que me ha dado el Señor, he sabido cuidarlo, he sabido responder por ello. Siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, porque al final esta vida, ¿qué nos ofrece? Cosas pasajeras, cosas de poco valor. Ahora te voy a confiar lo que es de verdadero valor. Entra en la alegría de tu Señor. Entra en la alegría de tu Señor. Te confiaré cosas de mucho valor. Entra a formar parte de la alegría de tu Señor.
Qué cosa más bella para describir efectivamente lo que desea nuestro corazón. Pero se acerca el tercero y le dice, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado. Y entonces tuve miedo. Y aquí tienes lo tuyo, te devuelvo simplemente lo que me diste. Y el Señor, ¿qué le responde? Siervo malo y perezoso. Malo y perezoso. ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué no hiciste por lo menos lo mínimo? Lo mínimo. Y le dice, quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y al que no y al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. ¿Por qué? Porque si yo hago producir la gracia de Dios, la gracia se multiplicará. Pero si yo no hago producir la gracia de Dios, aún aquello que recibí, aquello poco que puedo haber recibido, desaparecerá. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.